Bien, entonces comenzaríamos con la primera cuestión, ¿no? Un pequeño raconto de los cambios institucionales de Costa Rica bueno, y una pequeña propuesta para el futuro, ¿no? Una democracia con mayor Estado de Derecho, con vigencia de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Que es lo que muchos buscamos. No sé si todos, pero una gran mayoría, ¿verdad? Claro, bueno, más bien en el caso costarricense, la institucionalidad a grandes rasgos es bastante estable, ¿verdad? Las reformas que se han dado no han sido sustanciales y más bien lo que hemos tenido ha sido un cambio sin reformas, ¿verdad? Hemos tenido un aumento en la participación política, en el número de partidos, en el número efectivo de partidos, en el abstencionismo, y no necesariamente se han dado reformas para contener esos cambios, ¿verdad? Que tal vez han desembocado en algunas crisis de institucionalidad también, ¿verdad? Porque sí, la estabilidad costarricense se basa en la misma institucionalidad existente desde 1949. Desde esa constitución es la que había establecido las reglas del juego y eso había desembocado en un bipartidismo. Se había creído que ese bipartidismo estaba relacionado con esas instituciones, pero en realidad, con el cambio paulatino, digamos, cultural y social, eh, se permitió, ¿verdad?, el ingreso de nuevos partidos políticos que inicialmente fueron escisiones de los partidos políticos tradicionales, hasta más recientemente que ya vemos el surgimiento de partidos más similares a los centroamericanos, ¿verdad? A los de los otros países centroamericanos, partidos tipo taxi, partidos que surgen y desaparecen de una elección a otra, imposición de liderazgos específicos a través de creación de partidos políticos y situaciones de ese tipo, pero no necesariamente por un cambio en la institucionalidad. Mm. ¿Cómo, cómo ves vos este proceso frente a la participación ciudadana? ¿Hay iniciativas ciudadanas, sobre todo en los gobiernos locales, ¿no? Subestatales, porque un poco ahí está puesto el ojo en algunos otros países, ¿no? Es, Sí, es el- bueno, estamos a las puertas de un pronto proceso municipal de elecciones. Ahí tal vez sí hay un cambio interesante y es que las elecciones municipales se volvieron de medio periodo de las nacionales, ¿verdad? Creo que ese cambio ya esa sería la segunda elección. Anteriormente eran todas las elecciones juntas. Ese sí es un cambio importante, se me había olvidado. Y los, también hay una evolución y un cambio en cómo se ha estructurado los municipios, el cambio en los municipios tiene algunas similitudes, pero también tiene algunas diferencias con los cambios a nivel nacional. Em, y una de las diferencias más importantes es que siempre han existido partidos políticos municipales. Aquí no hay posibilidad de elegirse con candidaturas independientes. Entonces, primero hay que inscribir un partido político para poder resultar electo en cualquiera de los puestos de elección a nivel municipal. Em, y a nivel municipal siempre han existido partidos políticos locales, pero también ha existido eh, nuevos caudillismos a nivel municipal, porque una de las cuestiones que no había cambiado, que también cambió recientemente, es que las personas en los puestos de las alcaldías, que es el puesto ejecutivo a nivel municipal, se podían reelegir indefinidamente. Entonces, ese cambio en donde ya no se permite esa reelección indefinida, se materializa en esta próxima elección. ¿Cómo sería Entonces ahora? perdón, ¿Cómo es ahora la tenemos elección? la posibilidad ahora en la próxima elección de que
se vayan muchos de estos alcaldes que llevan en los puestos, bueno, por ejemplo, el alcalde de San José, que es el cantón de la capital, tiene en ese puesto desde 1998. Incluso ha cambiado de partido político porque tuvo una sanción con el partido político en el que ha estado la mayor parte de su tiempo. Y se reeligió como alcalde con otro partido político y posteriormente regresó. Siempre ha sido con Liberación Nacional, que es uno de los partidos tradicionales, que surge en 1948. Esta persona desde el 98 estaba en el puesto de la alcaldía. En un momento lo sancionan porque renuncia al partido político y entonces se crea otro partido político para una elección específica y posteriormente, y gana la elección y posteriormente vuelve a reelegirse con el Liberación Nacional. ¿Cómo son Ahora, perdón, las reglas? ¿Cómo son ahora? ¿No? No se pueden reelegir indefinidamente. claro, ¿Cuántos periodos sería? solo por un periodo. Ah, un periodo. Entonces, ya todos estos alcaldes que llevan mucho tiempo en esos puestos tienen que salir. Entonces cambia muchísimo el panorama de elección porque las personas que no han podido participar en la elección de estos puestos, pues van a poder ingresar y va a haber un panorama totalmente novedoso. Hay otra característica que es muy lamentable a nivel de las elecciones municipales y es que la participación es sumamente baja. En promedio, la gente participa un 30% en las elecciones municipales. Es casi que inverso a la participación a nivel nacional, donde participan alrededor de un 70%. Ujú. Entonces, esto hace que se pueda llegar a elegirse en estos puestos con una cantidad de personas votantes muy bajas. Y eso, pues, es muy beneficioso para tipos de relaciones clientelares, ¿verdad? Y para conseguir llegar a esos puestos a través del intercambio de votos por favores muy pequeñas, ¿verdad? En el caso de este alcalde de San José, pues conseguía movilizar los cantones más deprimidos, los distritos más deprimidos de San José, a cambio de, digamos, ayudas de la municipalidad muy concretas, ¿verdad? Y con esto podía movilizar los votos suficientes para reelegirse, pues, constantemente. Eso no quiere decir que no hayan, ¿verdad?, nuevos liderazgos que vayan a mantener la forma en que se hace política o que se hacía política por tantos años, ¿verdad? Pero claramente que limitar ese acceso al poder es beneficioso en general y viene a cambiar muchísimo el panorama. Uno tal vez de los cambios que más ha cambiado la política ha sido la paridad. Entonces, también que las candidaturas tuvieran, ¿verdad?, presencia de alcaldías, de alcaldesas mujeres o de vicealcaldesas, ha sido un cambio importante, que también ha generado luchas internas a nivel de los partidos, ¿verdad? Porque, como siempre con los temas de paridad, hay esas resistencias que se observan y ha habido muchas denuncias a nivel municipal de violencia política hacia las mujeres en los puestos de alcaldías y vicealcaldías. Em, También, digamos, ahora el panorama está más centrado en cuál va a ser el resultado del partido del actual presidente, ¿verdad? Que va a presentar un partido nuevo para las elecciones municipales. Se llama Costa Rica Manda, con características, digamos, muy similares a otros partidos con el estilo, digamos, populista del presidente actual de Costa Rica. Incluso este nombre, ¿verdad? Costa Rica Manda ha sido bastante analizado en el diseño y demás, similar, digamos, a la candidatura de Trump, tiene unas estrellas y en este momento, pues, él llegó a la presidencia con otro partido político que se llama Partido Progreso Social Democrático. Ya su grupo de política abandona ese partido y funda este nuevo partido para las elecciones municipales. Entonces creo que también hay mucha preocupación y expectativa alrededor de cuál van a ser los resultados que va a tener el partido del presidente.
¿habría una posibilidad de que el poder de Rodrigo Chávez se consolide en las elecciones locales como le pasó a Bukele el año pasado? Me parece que esa es la estrategia a la que se le está apostando. Sí, es una estrategia un poco particular porque el Partido Progreso Social Demócrata en realidad es el que va a obtener recursos, ¿verdad?, de la elección nacional para las elecciones municipales. Entonces, este partido Costa Rica Manda, pues no tendría recursos de la deuda política de la elección nacional para las elecciones municipales. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tienen una apuesta similar a la nacional, ¿verdad? Me imagino la campaña a nivel nacional fue interesante porque una periodista que es la diputada principal, digamos, en el Congreso de, del presidente, que se llama Pilar Cisneros, ella aparecía como personaje en las publicidades a nivel de todo el territorio. Entonces era el personaje de Rodrigo Chávez, que tampoco era tan conocido en la política nacional, el personaje de Pilar Cisneros y la candidatura para la diputación de esa región, ¿verdad? Entonces yo me imagino que están planeando una campaña similar donde lo que se utilice sean estas imágenes tanto del presidente como de la diputada Cisneros y tal vez algún otro ministro o demás, como para darle el respaldo al voto a este partido. Yo creo que la apuesta es muy clara, la salida de este partido Costa Rica Manda fue llamativa, fue un show muy grande, ¿verdad? Eso era lo que estaban buscando y creo que la apuesta es intentar consolidarse a nivel de los municipios y también para obtener recursos de la deuda política. Ujú. Estuve mirando un estudio de opinión pública y mayoritariamente en una proporción importante, ¿no? Los costarricenses identificaban como la mayor amenaza para la democracia, bueno, por un lado la información falsa de las redes, pero básicamente la inseguridad y la corrupción. Esa es la percepción que tiene la gente. Sí, bueno, precisamente creo que una similitud que tienen la mayoría de los líderes populistas actuales es poder agrupar el descontento ciudadano. Costa Rica ha sido un país que ha generado una decisión de la desigualdad muy clara entre el Valle Central y el resto del país, especialmente las zonas costeras y fronterizas. En esas zonas costeras y fronterizas, que son, por ejemplo, ahí está muy clavada la desigualdad económica, ¿verdad? Son zonas más pobres, donde no hay el mismo desarrollo que se puede encontrar a nivel nacional y que al mismo tiempo se ha generado también una decisión cultural, ¿verdad? Que también es muy normal en estos momentos que vivimos, ¿verdad? Entonces esas son zonas más conservadoras, con una perspectiva, digamos, desde la religión, pero con rechazo de las políticas a favor de la igualdad de género, la población LGBT. eh, entonces, el quiebre, digamos, se ha visto en ambas vías. Esas zonas, fronteras y costeras, fronterizas y costeras, han votado consistentemente por el cambio, es decir, han sido consistentes en votar por las nuevas propuestas políticas que inicialmente eran las decisiones de los partidos políticos tradicionales. Ahí surge el Partido Acción Ciudadana principalmente. Ellos le votaron a ese partido político porque era un cambio. Ha sido una constante, digamos, en estas zonas, votar por el cambio, más allá de la propuesta de cambio, ¿verdad? Creo que es una expectativa de alguien que venga nuevo a tratar de solucionarme todos estos problemas, ¿verdad? Entonces, ellos votan por el Partido de Acción Ciudadano con la elección de Luis Guillermo Solís en la presidencia,
Posteriormente, ellos votan por Fabricio Alvarado, ¿verdad? Sin embargo, en el momento de la segunda ronda, se logran, ¿verdad? Cambiar el resultado y reelegir al Partido de Acción Ciudadana con Carlos Alvarado, ya con una perspectiva del Partido de Acción Ciudadana mucho más conservadora en lo económico, ¿verdad? Un cambio fuerte entre esos dos gobiernos del PAC. Y se empieza a acumular un enojo en contra del Partido de Acción Ciudadana, no solo ya contra los partidos tradicionales, sino contra el Partido de Acción Ciudadana precisamente por sus políticas culturales, ¿verdad? Por una demostración de apoyo a la igualdad de género y a la población LGBT y más. Y en ese escenario es que surge el liderazgo de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Donde no, él siento yo que ha podido capitalizar experiencias anteriores de otros intentos de liderazgo populista costarricenses, incluido la experiencia de Fabricio Alvarado, porque en su discurso sí hay una mezcla del tema conservador económico, digamos que es el fuerte de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Al ser economista agrícola y haber trabajado en el Banco Mundial por tanto tiempo. Pero también hay propuestas superficiales hacia la religión, a lo conservadurismo religioso, hacia temas que han sido, digamos, polémicos con respecto a la igualdad de género y en rechazo, digamos, a temáticas de la población LGBTI y más. Yo sinceramente no creo que sea una convicción eh, de este presidente o de esta persona, sino que más bien creo que lo utiliza políticamente, ¿verdad? Y ha generado un discurso muy abarcador en su rasgo populista, ¿verdad? Abarca absolutamente todo lo que él ha podido ver que ha funcionado en otros países y en otras latitudes, con características costarricenses, ¿verdad? Específicas del país, con características suyas propias que él tendrá como persona, ¿verdad? Pero sí muy conservador en general, tanto en lo económico, digamos, ¿verdad? Además, creo que el Latinobarómetro en este último estudio es muy interesante en sugerir, ¿verdad? La búsqueda de negocios que tiene este tipo de liderazgo más autócrata, populista. Y eso ha sido muy claro en el gobierno de Chávez. En el poco tiempo que lleva, la utilización de los vehículos, de la institucionalidad pública como un vehículo para los negocios privados ha sido muy evidente. Ahora se está analizando el caso de cómo lo está haciendo a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión, el SINART, que lo que han hecho es utilizar este sistema como una agencia de publicidad para la institucionalidad. Entonces han generado contratos para todas las instituciones públicas con el SINART, ¿verdad? Para trasladarlos, digamos, a manos privadas. Bien, el proceso parece ser más o menos así: descontento popular, emergencia de caudillos populistas. ¿Vos pensás, María José, que esta regresión política, por llamarla de alguna manera, eh, es contra una forma de hacer política o puede transformarse en en un, en un descreimiento general del sistema democrático? Sí, bueno, yo todavía no podría hablar de un caudillismo en el caso de Chávez, ¿verdad? Porque lleva muy poco en el gobierno, todavía eh, no hemos encontrado un intento de un cambio a los procesos electorales ni digamos, a las normas electorales para mantenerse en el poder. Con esto no digo que no es que no lo vaya a hacer, sino que todavía no lo hemos observado. Lo que sí hay en general es un descrédito de la Constitución, ¿verdad? Sí hay un descrédito de la institucionalidad
lo que es muy normal en el ideario populista de las élites, ¿verdad? De las élites tradicionales, como yo le mencionaba, y del Partido Acción Ciudadana. Em, y a través de esas, bueno, y hay una característica interesante en el caso costarricense que tiene que ver con lo público en general, pero principalmente un ataque que se viene dando ya desde hace mucho tiempo contra las personas que trabajan en la institucionalidad pública, ¿verdad? Entonces es directamente contra las personas funcionarias públicas. Y el ataque es ese cuestionamiento constante de que nada de eso funciona. Entonces es muy evidente este presidente en decir, si yo no puedo hacer algo, no es porque yo no quiera, no es porque no tengo la intención, es porque no me dejan. No me deja la Asamblea Legislativa, no me deja el tribunal, no me dejan las personas de las instituciones, no me deja la norma y creo que eso sí va sentando las bases para luego poder decir hay que cambiarla, ¿verdad? O hay que rechazarla. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí creo que es hacia donde nos dirigimos. Bien, preocupante. Eh, cómo está el debate en Costa Rica respecto a la política social, digamos? Eh, la política social indispensable para la construcción de una nueva eh, ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Pues preocupante también porque en el caso costarricense, pues nosotros tenemos dos bastiones de lo que ha sido, por ejemplo, la diferencia costarricense, en verdad, a nivel centroamericano, y tienen que ver con la educación pública y el seguro social y el acceso a la salud, ¿verdad? En el caso costarricense tenemos educación pública a nivel primario y secundario, gratuita y obligatoria y tenemos también educación superior pública, educación universitaria que es pública. Esta no es gratuita, pero sí tiene un sistema de becas bastante robusto. Y por otro lado, toda persona que vive en el territorio nacional puede hacer uso de los servicios de salud. Claro que hay que hacer pagos de seguro y demás, pero no se rechaza la atención a las personas. Y eso pues es un vehículo muy fuerte para reducir la desigualdad, ¿verdad? Es la forma en que el Estado ha podido transformar lo que puede quitarle a las capas más ricas de la sociedad para las capas, ¿verdad?, más pobres. Sin embargo, este gobierno ha sido muy claro en plantear rutas de cómo ir desestabilizando estas instituciones, ¿verdad? Entonces, en este momento y después de la pandemia hay una crisis educativa enorme en el país, ¿verdad? Tenemos, yo creo que tal vez es algo mundial, ¿verdad? Pero el retornar de la pandemia se habla ¿verdad? De una crisis educativa que se podría comparar con los años 80, ¿verdad? Generaciones que se están graduando de primaria sin tener las capacidades básicas de lectura y de escritura y que están llegando a la universidad, ¿verdad? A un nivel muy inferior, especialmente en matemática, inglés y estas cuestiones que son fundamentales para el empleo y para el éxito, digamos, en el sistema capitalista nuestro. Y por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Estado le debe muchísimos recursos, ¿verdad? Entonces, parte de la estrategia ha sido intentar irle dando menos recursos, irle generando problemas internos para quebrar esta institución y privatizar el sistema de salud nacional, ¿verdad? Eso es en el fondo lo que parece indicarse, porque como hablábamos antes, es una gran oportunidad de negocio. Claro. Bien, una última de mi parte. ¿Cómo, cómo ves la inserción de Costa Rica en el contexto centroamericano y global? Por ejemplo, ¿van a firmar un acuerdo de libre comercio con China, por ejemplo? Yo, no estoy segura si eso ya se firmó, ¿verdad? Porque en realidad, bueno, nosotros hace bastante tiempo rompimos relaciones con Taiwán, ¿verdad? Se establecieron relaciones fuertes con China
de intercambio, tanto económico como cultural, como, ¿verdad? O sea, la Embajada de China aquí tiene eh, suficientes espacios, participa muchísimo de las actividades políticas y sociales desde hace ya bastante rato, ¿verdad? Em, en el contexto centroamericano, creo que, me imagino yo, el presidente tiene buena relación con El Salvador. Ahora acaban de abrir una ruta en este momento solo de intercambio comercial, pero posteriormente va a ser también de intercambio de personas, de pasajeros, por ferry entre El Salvador y Costa Rica. Eso abrió muy recientemente. No es casualidad. No es casualidad, exactamente. Entiendo que también tiene buenas relaciones con Nicaragua y me imagino que con Honduras. Pero bueno, el cambio en la política guatemalteca creo que viene también a desestabilizar un poco la ruta que se ha dado en Centroamérica recientemente, Un ¿verdad? aire fresco, ¿verdad? Un aire fresco y sí, una buena noticia. Yo que estoy en las universidades, ha sido bien complejo el tema del Zuca, ¿verdad? Porque hemos visto a nivel del Zuca un silencio con las situaciones que se están dando a nivel de las universidades en Nicaragua, en El Salvador, ¿verdad? La más reciente es la Universidad Católica de Nicaragua, ¿verdad? Y hemos visto un silencio, ha sido retador para el caso costarricense. Nosotros en la Universidad de Costa Rica estamos siendo receptores de estudiantes, de docentes, ¿verdad? Que están saliendo de... Tenemos un programa que se llama la Cátedra Centroamericana, donde hemos recibido a ciertos docentes que han huido de sus países, ¿verdad? Que han tenido que exiliarse. Y aquí hemos buscado generar programas para recibirles, pero siempre es de un momento sorpresivo y a veces también la institucionalidad no da, no responde, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos haciendo también lo posible para brindarles, digamos, un apoyo en lo que se pueda. Vamos a ver cómo nos siguen respondiendo a estas políticas, ¿verdad? Porque creo que probablemente a través del Zuca va a haber una pequeña ruptura. Y se ha hablado ya, pues yo no lo he vivido, pero sí de docentes de la Universidad de Costa Rica que han sido rechazados de entrar a Nicaragua, por ejemplo. Bien. De mi parte, nada más. No sé si vos querés decir algo para cerrar esta conversación. Bueno, que estamos por publicar un libro el 1 de septiembre que coordina Harry Brown, que es del CIEPS de Panamá, y María Esperanza, que es de Río Negro, si no me equivoco. Se llama El populismo en Centroamérica, la pieza que faltaba para entender este problema. Sale con siglo XXI. El capítulo de Costa Rica sobre varios, digamos, nuevos liderazgos populistas que hemos visto hasta el de Chávez. eh, Se explora en este capítulo. Lo escribí yo con un colega de acá que se llama Juan Manuel Muñoz. Se presentó hace poco en el Congreso de IPSA. Se va a presentar en varios otros congresos mesas alrededor del tema y creo que vamos a seguir teniendo mucho material, desgraciadamente, para investigar. Y no, y agradecerles mucho la invitación a compartir con ustedes. Muy bien, esperamos entonces con impaciencia ese nuevo libro y vamos a seguir intercambiando análisis de lo que nos pasa a los latinoamericanos. Muchas gracias. Mucho gusto.